FM 89.1, Radio Universidad. Y Marco de Nevi está presente desde mi infancia, puntualmente en la escuela primaria, fue durante los años 80. Era una época que había mucha circulación en el aula de autores nacionales, curiosamente. Y entre los libros que teníamos por misión leer, estaba Robotobor, una edición muy linda, que era un cuento largo de Marco, ilustrado por Antonio Berni, el artista plástico. Y Robotobor me fascinó, porque era la historia relatada por el punto de vista de un gatito, el gato de la familia, de cómo los chicos dejaban de jugar con él en detrimento de la nueva mascota del hogar, que era un robot que traía el padre de la familia. Y la verdad que me fascinó. Realmente es un librito breve, ¿no? Pero muy contundente, como es la obra de Marco en general. Él es muy, muy sintético y muy directo. Así que bueno, desde niño me quedó vinculado Marco de Nevi, y después por otra razón, que hay una cercanía entre la casa de mis padres, que estaban en Villarreal, Villa Devoto, acá en Capital Federal, y Santos Lugares, que es la localidad donde nació Marco y donde vivió hasta el año 1980. Entonces, cada tanto estaba la idea de que Marco de Nevi estaba medio cerca, nunca me lo crucé, por supuesto, y después Héctor Larrea, en Rapidísimo, el mítico programa que tenía, lo llamaba frecuentemente a Marco, en su última etapa de vida, o sea, en los 90. Así que, bueno, después sí, Rosaura de las 10 en la secundaria, pero bueno, no lo leí con la misma pasión y la misma afición que sí tuve con Robotobor, porque bueno, Rosaura es una obra compleja, tiene varios puntos de vista, la misma historia relatada de distintos puntos de vista, hay un crimen, bueno, no era una historia más para chicos, ¿no? Sino para jóvenes adultos o adultos en realidad. No, sin lugar a dudas, los pilares de la obra de Marco de Nevi son sus dos novelas principales, o sea, pero está Un pequeño café, que es hermosísima, Asesino de los días de fiesta, otra novela impresionante, Asesino de la noche, que es la última novela donde ya él atisba a hablar del tema de la transexualidad, del transvestismo. Es una novela súper moderna del año 98, donde él un poco deja entrever aspectos íntimos de su pensamiento sobre la sexualidad o las distintas variables de la sexualidad, pero sus libros de cuentos son magistrales, o sea que es muy difícil especificar, pero sí, tanto Rosario como Ceremonia son los dos pivotes, ¿viste? O sea, los dos columnas que sostienen toda su obra, pero los libros de cuentos son magníficos. Es como una obra que es desconocida, esa parte. La parte de los cuentos, salvo cosas sueltas, tiene unas cosas maravillosas, parque de diversiones, o sea, es realmente Reunión de Desaparecidos. Bueno, podría estar enumerando todos sus libros de cuentos y es uno mejor que el otro. O sea, era un gran cuentista, era un estilista del cuento, era una orfebre del cuento, un hombre que se dedicaba, como dice Cristina Piña en la película, como una religión a la literatura, no como un sacerdocio. Sí, como les decía, Marco es lamentablemente un escritor olvidado. Si bien está presente en la escuela primaria o secundaria a través de trabajos prácticos que se hacen con cuentos de él, y esto se puede comprobar fácilmente en YouTube. Pone Marco de Nevi y está lleno de trabajos prácticos audiovisuales, y probablemente Ceremonia Secreta o Rosario a las 10 en algunos colegios se lea todavía. No así el resto de su obra, que es maravillosa. Sus libros de cuentos, sus otras novelas, que son también fascinantes. Y sí, es esto un poco lo que decía, o sea, Marco irrumpe así, es la mejor palabra, o sea, el mundo literario en 1955 justamente con una novela que inmediatamente se convierte casi en un clásico, que es Rosario de las 10, su primer libro. No sabemos si anteriormente venía escribiendo, probablemente sí, pero que no lo publicó, eso es fácilmente constatable. Y bueno, la película se sostiene sobre esa cuestión, ¿no? Esta cuestión de un talento que emerge súbitamente, que comete los errores de principiante en el mundo literario, en el circuito literario, que es quizás no saber bien cómo estaba compuesto ese circuito, los grupos de Florida, de Boedo, o sea, toda esa cuestión, los bohemios, bueno, cosa que fue aprendiendo rápidamente, pues ya en 1960 gana su segundo premio. Cabe aclarar que Rosario a las 10 es en base a la publicación al premio Kraft. Kraft era una editorial muy fuerte en ese momento en Argentina,
imposada por Guillermo Kraft. Era como hablar de Planeta, pero en los años 50. Y años después Marco gana un segundo concurso, que es la revista Life en español, por Ceremonia Secreta. Ambas novelas son breves, en el sentido de que son, las novelas en general de Marco son breves, no son largas, y tienen una escritura muy, muy intensa y muy sintética. Hay diferencias estilísticas entre Rosaura y Ceremonia. Ceremonia es aún más sintética, pero bueno, porque tuvo 5 años para concluirla y creció también como escritor. Pero sí, en líneas generales, lamentablemente, y hago hincapié en eso, está, por lo menos a nivel editorial, está olvidado. Yo vengo haciendo películas documentales, sin embargo esta, El hemisferio nocturno de la Tierra, es la primera que hago con el Inca, con un subsidio. Bajó misteriosamente la necesidad de retratar a Marco, en parte porque yo vengo haciendo una investigación sobre autores y autoras olvidados de la literatura, rezagados por esta cuestión del canon argentino de literatura, que es muy difícil de ingresar, es muy difícil de sostenerse, y bueno, frente a esta posibilidad de hacer una película ya con un presupuesto, ya no de forma independiente totalmente, dije, bueno, ¿quién puede ser un autor que me convoque, que me emocione, que me haga sostener una producción que llevó casi 4 años, porque justamente empecé a filmar durante la pandemia, 2020, que fue difícil. Así que bueno, llegué a Marco otra vez. La película, desde el principio quería que fuera, por un lado, un elemento reivindicatorio de Marco de Nevi y a la vez un homenaje visual y atmosférico en lo que fue la adaptación cinematográfica de Rosaura a las 10 que llevó adelante Mario Soffici. Por eso es una película en blanco y negro. Después tiene mucha animación porque también hay muy poco o casi nada de imagen de Marco, hay fotos, un audio que encontré milagrosamente en la Biblioteca Pública Esteban Echevarría, que me cedió gentilmente esta institución, y unos pequeños fílmicos que encontré, y un video de la última aparición pública de Marco, en el 98, un poco antes de fallecer. Entonces, la película tenía una impronta de cine clásico, argentino, que era algo que me parecía importante retratar, porque Marco es un nombre que surge en los 50, y eso, creo que esa época fue de oro para él, entre los 50 y los 60. Pues ya a mediados de los 70 su figura empieza a ser un poquito, y él lo dice, menos leída. Los entrevistados, bueno, Delaney es el biógrafo oficial, Calegari es un amigo íntimo de Marco, Cristina Piña también, bueno, después hay otros entrevistados que van pivoteando un poquito las distintas secuencias de la película, que tienen que ver con algunos abordajes puntuales, Darío Labia lo que tiene que ver con la etapa de cinematográfica, Marcelo Pocavida para hablar de La Noche, que es un músico y rocker. A medida que va avanzando la película, vamos adentrándonos más en el conflicto que tiene que ver justamente con por qué Marco quedó olvidado. O sea, eso me parecía fundamental. Matías Raya, que es un estudioso justamente de estos rezagados, de estos olvidados, que impulsa Golosina Caníbal, que es un sitio que difunde otro tipo de literatura, lo coloqué justamente en el último acto de la película, que es para hablar tratar de encontrar una respuesta a por qué la película, justamente a través de la película, por qué Marco fue olvidado, no pertenece más a ese canon, ¿no? O sea que cada uno de los entrevistados funciona de acuerdo a una necesidad específica narrativa, ¿no? Y a su vez se complementan, es como una especie de danza audiovisual. Toda la producción que hice audiovisual está en mi canal de YouTube, youtube.com/morcilleadas, o buscan Diego Arandojo en YouTube y aparece. También está mi página web, www.arandojo.com.ar, que ahí en realización hay una solapita, están algunos de los documentales, pero es muy fácil de encontrar toda esta información. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y por permitirme hablar de ese gran escritor que tuvimos, que fue Marco de Nevi. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.